Hola de nuevo, Masita, gente bonita del internet. Vamos a seguir. Capítulo 6. Comienza a brillar la luz. Los tres detectives tenían aún que investigar numerosos detalles, de modo que regresé solo a nuestros modestos aposentos en la posada del pueblo, pero antes di un paseo por el curioso y antiguo jardín que flanqueaba la casa. Estaba completamente rodeado por hileras de antiquísimos tejos, podados según extraños diseños. En el interior había una hermosa extensión de césped con un viejo reloj de sol en el centro. El efecto general era tan apacible y tranquilizante que mis nervios, algo desquiciados, lo agradecieron. En aquel ambiente tan plácido, uno podía olvidar, o recordar solo como una fantástica pesadilla, aquel tenebroso despacho con la figura ensangrentada y despatarrada en el suelo. Y sin embargo, mientras paseaba y procuraba sosegar mi espíritu con aquel suave bálsamo, ocurrió un extraño incidente que me hizo regresar a la tragedia, dejando en mi mente una siniestra impresión. Ya he dicho que el jardín estaba rodeado por una hilera de tejos ornamentales. En el extremo más alejado de la casa, se espesaba hasta formar un seto continuo. Al otro lado de este seto, oculto a los ojos de cualquiera que se acercara desde la casa, había un banco de piedra. Al acercarme a aquel punto pude oír voces. Un comentario pronunciado en tono ronco de hombre, respondido por un leve tintineo de risa femenina. Un instante después había rodeado el extremo del seto y mis ojos se posaron en la señora Douglas y el tal Barker antes de que ellos advirtieran mi presencia. El aspecto de la señora me dejó escandalizado. En el comedor había estado recatada y discreta, pero ahora había dejado a un lado toda simulación de dolor. Sus ojos brillaban con la alegría de vivir y su rostro aún temblaba de risa por las palabras de su acompañante. Se sentaba inclinada hacia adelante, con las manos entrelazadas y los antebrazos apoyados en las rodillas, con una sonrisa de complicidad en su rostro hermoso y atrevido. En un instante, pero en un instante demasiado tarde, los dos volvieron a adoptar sus máscaras de solemnidad al hacerse visible mi figura. Intercambiaron una o dos frases apresuradas, y entonces Barker se levantó y vino hacia mí. Perdone, señor, dijo. ¿Hablo con el doctor Watson? Asentí, con una frialdad que, en mi opinión, demostraba bien a las claras la impresión que me habían producido. Hemos pensado que debía ser usted, ya que su amistad con el señor Holmes es bien conocida. ¿Le importaría acercarse y hablar un momento con la señora Douglas? Le seguí con expresión agria. En mi imaginación veía con toda claridad aquella figura destrozada, tendida en el suelo. Y aquí, tan solo unas pocas horas después de la tragedia, estaban su esposa y su mejor amigo riéndose juntos detrás de un arbusto del jardín que había sido suyo. Saludé a la dama con frialdad. En el comedor me había solidarizado con su pena. Ahora respondí a su mirada suplicante con otra inexpresiva. Me temo que me considera una mujer dura e insensible, dijo. Me encogí de hombros. No es asunto mío, dije. Puede que algún día me haga usted justicia. Si usted supiera... No hay ninguna necesidad de que el doctor Watson sepa nada, se apresuró a decir Barker. Como él mismo ha dicho, no es asunto suyo. Exacto, dije yo. Así que, con su permiso, continuaré mi paseo. Un momento, doctor Watson, exclamó la mujer con voz suplicante. Hay una pregunta que usted puede responder con más autoridad que ninguna otra persona en el mundo y que para mí tiene gran importancia. Usted conoce mejor que nadie al señor Holmes y sus relaciones con la policía. Suponiendo que se le confiara un secreto en privado, ¿es absolutamente necesario que se le comunique a la policía? Sí, eso es, dijo Barker, ansioso. ¿Trabaja por su cuenta o está con ellos a todos los efectos? La verdad es que no me considero autorizado para discutir semejante asunto. Le ruego, le imploro que lo haga, doctor Watson.
Le aseguro que nos ayudaría, que me ayudaría muchísimo si nos orientara en este aspecto. Había tal tono de sinceridad en la voz de la mujer que, por un instante, me olvidé de su ligereza y sentí deseos de hacer todo lo que me pidiera. El señor Holmes es un investigador independiente, dije. No obedece órdenes de nadie y actúa siguiendo sus propios criterios. Al mismo tiempo, es natural que sienta lealtad hacia los policías que trabajan en el mismo caso, y no les ocultaría nada que pudiera ayudarlos a poner a un criminal en manos de la justicia. Más no les puedo decir, y si desean más información les recomiendo que hablen con el señor Holmes en persona. Y con estas palabras saludé con el sombrero y seguí mi camino, dejándolos sentados detrás de aquel seto encubridor. Al torcer por el extremo más alejado, miré hacia atrás y vi que seguían conversando animadamente. Dado que miraban hacia mí, estaba claro que el tema de su discusión era la conversación que habían mantenido conmigo. No deseo que me haga ninguna confidencia, dijo Holmes cuando le informé de lo sucedido. Se había pasado toda la tarde en la mansión deliberando con sus dos colegas, y había regresado a eso de las 5 con un hambre feroz para tomar la abundante merienda que yo había encargado para él. Nada de confidencias, Watson, que luego son muy embarazosas cuando hay que detener a alguien por asesinato premeditado. ¿Cree usted que se llegará a eso? Holmes estaba de Bonner, del más animado humor. Querido Watson, cuando haya dado cuenta de este cuarto huevo, encontraré en condiciones de ponerle al corriente de toda la situación. No digo que hayamos llegado al fondo del asunto, ni mucho menos, pero en cuanto encontremos la pesa que falta. ¿La pesa? Por favor, Watson, ¿es posible que no se haya percatado de que todo el caso depende de esa pesa desaparecida? Bueno, bueno, no tiene por qué deprimirse. Aquí, entre nosotros. No creo que ni el inspector Mac ni el excelente profesional del lugar se hayan dado cuenta de la trascendencia de tal detalle. Una sola pesa, Watson. Imagínese un gimnasta con una sola pesa. Piense en el desarrollo unilateral, en el inminente peligro de desviación de la columna. Un espanto, Watson, un espanto. Se quedó sentado con la boca llena de tostada y un brillo malicioso en los ojos, contemplando mi confusión intelectual. La mera visión de su excelente apetito era una garantía de éxito, porque yo recordaba perfectamente los días y noches que pasaba sin pensar siquiera en comer cuando su desconcertada mente se estrellaba contra algún problema, mientras sus flacas y ansiosas facciones se volvían aún más enjutas debido al ascetismo de la concentración mental absoluta. Por fin encendió su pipa y, sentado junto a la chimenea de la vieja posada del pueblo, empezó a hablar despacio y a la aventura sobre el caso, más como si pensara en voz alta que como si estuviera haciendo una exposición meditada. Una mentira, Watson. Una mentira enorme, contundente, aplastante y sin paliativos. Con eso nos encontramos nada más llegar. Y ese es nuestro punto de partida. Toda la historia que contó Barker es mentira, pero la señora Douglas corrobora la versión de Barker. Por lo tanto, también ella miente. Los dos mienten y están confabulados. Así pues, el problema está claro. ¿Por qué mienten? ¿Y cuál es la verdad que con tanto empeño intentan ocultar? Vamos a ver, Watson, si entre usted y yo logramos ver más allá de la mentira y reconstruir la verdad.